Cuando Bueno, quieras. primero, buenas tardes a todos los que van entrando. Mi nombre es Emilia López Seco, yo soy de la agencia de Lincoln, de la experimental de Villegas. Y bueno, la idea era largar con unos ciclos de charlas de agroecología con productores que estuvieran ya trabajando en la zona, productores extensivos. Y bueno, acá Hernán y Caro aceptaron hacer la primera charla, nuestros conejitos de India, eh, porque, bueno, son productores que hace muchos años que están trabajando en la zona. Hernán particularmente es productor tambero, es la tercera generación de productores tamberos y junto con Caro están criando a la cuarta generación de productores. Y Caro, bueno, además es docente del UNNOVA, de la Cátedra de Zoología, y forman parte ambos del grupo de agroecología de Lincoln. Ellos tienen su tambo en el Triunfo, un partido de Lincoln. Don Joaquín, que tiene 160 hectáreas puntualmente de tambo, pero también tienen otras producciones que ya van a estar contando, y hace unos años comenzaron la transición agroecológica. Y para ir con las preguntas puntuales, se está conectando gente de Brasil, de Francia, no, una cuestión internacional esto, colegas conocidos. Bueno, si querés, Hernán, largar a contar un poco, bueno, cantidad de hectáreas, de animales, un poco el sistema en general, y también desde cuándo fue tu decisión de cambiar al sistema agroecológico. Bueno, buenas noches. Sí, Emilia, como vos dijiste, el tambo se encuentra acá en la localidad del Triunfo. Hoy el tambo se está manejando sobre 140 hectáreas. Son 70 hectáreas propias y 70 alquiladas. Están contiguas las dos parcelas y en esa superficie se está manejando el rodeo de vacas en ordeñe, vacas secas, la guachera y la recría, parte de la recría que machos y hembra, las primeras etapas de recría se manejan en toda esa superficie. Y bueno, en cuanto al tipo de tambo, es un tambo de escala media, son 160, 170 hectáreas, perdón, son 160, 170 vacas en ordeñe, promedio año, con producciones individuales de 17, 18 litros, y eso es un poco el promedio de los últimos años. Y en sí el esquema de producción viene, tiene años de venir manejando un sistema pastoril con suplementación estratégica, y desde hace 3 años, desde el año 2017, que se comenzó a hacer esta transición agroecológica a través de charlas que se dieron en la localidad de Lincoln. A partir de ahí, de esas charlas que participamos, se formó un grupo que hacemos encuentros mensuales en el cual estamos, y hay productores de toda la zona, de diferentes actividades. Un poco que el manejo del tambo venía con un esquema de ciertas prácticas que hoy en día son prácticas agroecológicas que ya las traíamos desde hace 20, 25 años en cuanto al manejo de pasturas, manejo de todo el manejo del pastoreo del tambo. Eso ya se venía haciendo, e intensificamos ciertas prácticas a partir del 2017. Bien. Y para ir puntualmente a lo más productivo en estas prácticas agroecológicas, ¿cómo fue puntualmente el cambio de sacar los fertilizantes, por ejemplo, químicos, el nitrógeno, el fósforo, y cómo vieron también el impacto en la producción de esas prácticas? Bueno, el esquema de producción del tambo está basado, como dije anteriormente, en una producción pastoril con suplementación estratégica durante otoño-invierno de silos y rollo, y bueno, concentrado en la sala de ordeñe
en los con diferentes niveles de acuerdo a la necesidad en cada momento del año. Lo que empezamos a implementar es que los fertilizantes que se utilizaban en los cultivos anuales, básicamente el nitrógeno, se hizo un reemplazo por asociación de cultivos. En vez de hacer cultivos anuales de gramíneas puro, se consociaron con leguminosas y aprovechando la fijación biológica de las leguminosas para que lo aproveche el cultivo de gramínea. También la disminución y terminando de usar agroquímicos, herbicidas, lo que también se ve es que uno siembra a lo mejor un cultivo de avena con vicia o triticale con vicia y al no haber aplicación de agroquímicos, aparece espontáneamente cebadilla o trébol blanco que están naturalizados en la zona y bueno, en el caso del trébol blanco que fija muy bien nitrógeno, también permite suplir esa falta de nitrógeno en el suelo. Y en el caso de los cultivos estivales, que normalmente los hacíamos para reserva, en algunos casos se hicieron acompañados de leguminosa, otros no. Hay una disminución de rendimiento, pero bueno, uno busca otro esquema de producción donde no depender tanto de las reservas de silo para el sistema productivo. Bien. Y pasando un poco también a la manera de producir, ¿cómo es el manejo en el tambo el control biológico que hacen? Bueno, puntualmente, capaz que para vos, Caro, esta pregunta. Sí, ¿Y qué están viendo? Te la hago amplia y vos Dale. después te extendes. Pensar el tema del control biológico y también lo que están viendo a nivel suelo, digamos, de microorganismos de suelo, si vieron con sus prácticas alguna modificación y cuáles son esas modificaciones. Bien, nosotros con Hernán siempre el control de plagas, el manejo de plagas lo abordábamos desde hace varios años, desde el punto de vista del control biológico, haciendo seguimiento de los cultivos, con monitoreos, observando la presencia de enemigos naturales y siempre teniendo la precaución, o sea, en general, concretamente insecticidas es muy poco lo que tradicionalmente se aplicó en los lotes, en los cultivos. Lo que sí empezamos a ver, y bueno, y en algún momento que tuvimos que hacer alguna aplicación, siempre fue utilizando algún insecticida bacteriológico, buscando el menor impacto sobre los enemigos naturales, siempre tendiendo a preservarlos para favorecer el control biológico. Lo que sí comenzamos a observar con mayor intensidad, a raíz de que sacamos, a partir de 2017, fue cuando sacamos los herbicidas del sistema, comenzamos a observar mayor presencia de enemigos naturales asociados a la presencia de esas malezas con las cuales comenzamos a convivir, a tolerar la presencia y nos devolvieron en la presencia de mayor impacto de los enemigos naturales, ¿no? Bueno, son sitios de refugio, de alimento, donde están las presas que le permiten a los enemigos naturales sobrevivir cuando no tienen la plaga en el campo. Y respecto al suelo, lo que observamos, que también se dio a partir del 2017, que no solo, bueno, se bajó el uso de herbicidas y de fertilizantes, comenzamos a observar la presencia de macrofauna en el suelo, lombrices, un incremento bastante importante que no se observaba antes y se comenzó a observar a partir de ese año concretamente, y de escarabajos estercoleros. Lo que observamos cuando recorremos los lotes, las bostas recientes de 1 o 2 días, se observa la incorporación. En mayor o menor medida, pero empieza a haber incorporación al suelo en profundidad. Ya enseguida comienzan a actuar, digamos, ¿no? Claro. ¿Y tienen algunas otras mediciones hechas de suelo, de biología, que se está planificando? Por ahí nosotros hasta ahora lo que tenemos es más que nada observación visual y mediciones de lo que se puede hacer es medir la cantidad de lombrices por metro cuadrado.
Lo que vamos a hacer concretamente este año es tratar de hacer un relevamiento de las especies de estercoleros presentes, ¿no? Ver cuáles son las especies que están o que se manifiestan en mayor medida. Eso se hace a través de monitoreo directamente en la bosta y recolectando las larvas y bueno, utilizando claves para poder identificar cuál es la especie que predomina. Me parece re importante porque los otros días, bueno, charlábamos con los chicos y Caro mencionaba esto de que uno está acostumbrado además ver inclusive los insectos del suelo para arriba. No nos hacemos tanto la visión como agrónomos. Con el esquema, claro, el esquema tradicional uno mira lo que hay desde el suelo hacia arriba y se deja de ver una parte fundamental que es el suelo, la vida del suelo, y qué es lo que tenemos y qué es lo que está haciendo cada uno de los participantes de las diferentes especies que están en el suelo, qué función están cumpliendo. Bueno, el tema del manejo de todas estas prácticas lleva a beneficiarlo a ellos y que ellos, a través de esa actividad biológica de microfauna o macrofauna, nos ayuden en la mejor disponibilidad de nutrientes en el suelo para los cultivos futuros y no dependamos del uso de fertilizantes químicos, de síntesis química externo. Bueno, el tema de los estercoleros también va muy enganchado al seguimiento que se le hace a la recría de HPG, es decir, ver si es necesario desparasitar de acuerdo a un recuento hecho por veterinario y con qué producto, y tratando que sean productos que tengan el menor efecto en el suelo y que no sean de larga duración. Eso se comenzó a hacer y se ve, no solo en el tambo, sino en otro campo que tiene la misma empresa, que eso se expresa enseguida, es decir, a partir del año o 2 años se empieza a expresar notablemente el tema de los estercoleros, pero a través de ese manejo. Bien. Perdón, acá veo que varios preguntaron el tema de si puedes repetir la suplementación y la alimentación del rodeo. ¿Suplementan si lo propio comprado? Claro, el campo, bueno, el esquema de producción es los 6 meses de primavera-verano, las vacas en ordeñe están en parcelas diarias, parcelas de mediodía, de duración, una parcela nueva a la mañana y una parcela nueva a la tarde, sobre pasturas, perenne, y con suplementación de grano o algún balanceado en la sala de ordeñe, concentrado. Y los 6 meses de otoño, es decir, los meses de otoño e invierno, que hay menor disponibilidad de pasto en las pasturas perennes, se utilizan reservas de silo a campo, de rollos del mismo establecimiento, y un concentrado en la sala de ordeñe. El silo normalmente se hace de las 140 hectáreas. En alguna ocasión se ha traído alguna cantidad de silo de otro campo que está cerca del tambo, pero no representa más de 5 o 10 hectáreas que se le suman a las 140 del tambo. Es decir, básicamente es pastoreo directo con distribución de reserva en los meses de otoño e invierno sobre las parcelas que están pastoreando los animales para beneficiar que el animal esté en un mejor confort, siempre en una parcela nueva diariamente, y que todo lo que es la recirculación de nutrientes se dé en la parcela donde uno lo está extrayendo. Es decir, si el animal está sacando nutrientes de esa parcela, a través del bosteo y la orina logre devolverle al suelo, y lo mismo cuando come el silo. Si hay algún desperdicio del silo, queda en la misma parcela, y el animal lo que buscamos es que el animal esté mayoritariamente en la parcela. También tenés el sistema de agua en la parcela. Bueno, a eso se le agrega que desde hace 10 años se incorporó una distribución de agua, del mismo agua que se recircula del tambo, del refrescado de la leche, se acumula en la sala, en un depósito en la sala de ordeñe, y se distribuye a todo el campo, a las 140 hectáreas, a través de un sistema de agua en la parcela, que son caños enterrados
con bebederos móviles, eso con un sistema de bombeo, de presión. Eso permite que el animal esté siempre en la parcela y que cambia mucho la forma en que los animales van a tomar agua, porque cuando tienen un bebedero lejos de la parcela, se moviliza todo el rodeo. En este caso, los bebederos no superan los 100, 150 metros de distancia de cada parcela. Uno va moviendo los bebederos móviles y siempre están a menos de 150 metros. Entonces salen de a 1, 2 o 3 animales en un rodeo de 50 o 100 vacas, nunca van más de 3 o 4 animales a tomar agua y el resto sigue pastoreando. Eso se da en todo momento del año y lo que hemos visto que mejora el confort en el verano con mayores temperaturas. No. Esto que contás me da pie para hacerte otra pregunta más, que es, ustedes tienen algunas prácticas diferentes a otros tambos, ¿no? Y en esto también hay mucho entrenamiento del personal, digamos, de estas prácticas diferentes. Siendo el personal, digamos, de tambo un cuello de botella a veces de la producción tambera, ¿cómo manejan ustedes el transmitir estas prácticas, digamos, y crear pertenencia de por qué hacen lo que hacen y no lo hacen capaz de una manera más sencilla? Digamos, ¿por qué se realizan así los trabajos? Bueno, en la empresa hay un asesoramiento técnico desde el año 95 que empezamos a tomar estas prácticas, que empezamos a trabajar de esta forma con el ingeniero Alfredo Alcaraz, y lo que buscamos es hacer recorridas mensuales con la misma gente que trabaja en el campo, ir a ver dónde está comiendo cada rodeo, cómo están las pasturas, qué decisiones tomar, ir viendo y charlando con la gente que está en el trabajo en forma diaria, con los tamberos, y analizar las situaciones y después juntarse en una mesa redonda, el productor, el asesor, la gente que está en el trabajo diario y organizar las tareas de cómo seguir pastoreando, cómo suplementar, cómo manejar los rodeos en los próximos 30 días y el porqué de cada decisión que se toma. Es decir, lo que uno busca es explicarle al personal que diariamente hace la tarea por qué lo hace de una forma o queremos hacerlo de una forma, aunque muchas veces sea un poco más de trabajo que en otros sistemas. Pero bueno, uno lo que busca es que entiendan el porqué y quien lo hace sepa por qué lo está haciendo así, entienda el proceso y en qué nos beneficia a todo el sistema, que es lo que uno busca. Vos sabés que la primera vez que yo, conocí su campo fue con la jefa de agencia de Lincoln, Malena Ferro, y Alfredo Alcaraz. Sí. Y algo que me quedó grabado es que Alfredo dijo, yo a veces siento que soy más psicólogo que agrónomo, hablando un poco de esto, de todo lo que tiene que transmitir y todo lo que tiene que escuchar, que muchas veces, como agrónomos, decimos, nosotros nos dedicamos a lo técnico y ya está, y es súper importante, digamos, sobre todo que por suerte el tambo necesita mucha gente trabajando, y lo importante que es comunicarse. Sí, es una tarea tan fundamental como una planificación técnica de alguna práctica que se va a hacer, es trabajar con la gente y poder tener un buen acercamiento en cómo se hacen las cosas, cómo trabajar. Uno está en la diaria acompañándolo, organizando la producción, pero bueno, estos tiempos son importantes de dárselo con la gente, de sentarse mate de por medio una mañana, charlar cómo seguir, tomar las opiniones que ellos ven del manejo diario, que muchas veces uno dice, vamos a hacer las cosas de una forma, y ellos que están en la diaria pueden acotar, cambiar algo, siempre que el objetivo final se mantenga. Entonces uno busca que ellos lo hagan cómodamente y se organicen, manteniendo las premisas que son, como decíamos, el tema del pastoreo, el pastoreo racional, la suplementación en las parcelas, bueno, los horarios, la aguada,
lo que uno tiene como objetivo. Bien. Siguiendo en la línea de agrónomos, bien. El otro día me comentaban que ustedes están recibiendo estudiantes también del UNOVA en el campo. Sí. En parte que cuenten brevemente eso, porque me parece que es una iniciativa muy buena para que los profesionales vayan viendo diferentes métodos de producción. Y después preguntarles a ustedes qué diferencia ven, no sé, de la cursada de su currícula con lo que ustedes están haciendo ahora como agrónomos en su sistema, y qué les parece que falta, digamos, de meter en las facultades. Te la tiro a vos, Caro. Que se me... Sí, porque me deja hablar. Sí. Hay que callarlo, hablar un poco. Bueno, esto de las visitas de los alumnos de la facultad surgió un poco el año pasado por la iniciativa y la inquietud de uno de los profes, el profe de agroecología de la UNOVA, Fabio Abrego, conociendo el trabajo nuestro que nosotros hacíamos, un día me dice, Caro, ¿y no estaría la posibilidad de hacer una visita? Hicimos las gestiones, pudimos concretarla el año pasado, vino un grupo de alumnos de él, junto con él, comparten el mismo año, se dan tercer año de agroecología en la UNOVA, y bueno, concretamos esa visita el año pasado en diciembre, se fueron muy contentos, tanto los profes que vinieron acompañando, algunos eran de otras materias incluso, y bueno, surgió un proyecto de vinculación en el cual ahora lo integra el establecimiento de Hernán y la UNOVA, y la idea es, este año era seguir con las visitas, no solo al campo de Hernán, para que vean el tambo, sino a campos de otros productores que están en el grupo de la zona nuestra, que hacen otras actividades que no son tambos, que pueden ser agricultura o, bueno, mixto. Acerco el micrófono porque no, dice que se escucha poco. ¿Se escucha poco? Ah, sí. Se escucha mejor. Bueno. Así que bueno, la idea futura es seguir trabajando con visitas para que ellos vean planteos concretos, en definitiva, de sistemas extensivos. Claro. Bueno, sí. Y bueno, no sé, la otra parte que nos preguntaste respecto a cuando nosotros cursamos. Y yo te corto de vuelta. No, yo creo que hoy nos damos cuenta que hay mucha información, mucha bibliografía que en los últimos 20 o 30 años se ha dejado de lado, y por simplificar el sistema, que terminó siendo más insumo dependiente, y no ver los procesos naturales como a lo mejor se veían hace 40 o 50 años, y hay mucha bibliografía, muchos trabajos, libros que nosotros en la facultad en la década del 90 no los vimos, pero hoy vuelven a estar vigentes con esto de la agroecología, y yo creo que son temas fundamentales y son, es decir, son base para entender estos procesos, aunque tengan sus años ya escritos. Buenísimo. Bueno, les tiro la última y ya pasamos a las preguntas que recién alguien preguntaba cuando podían empezar a preguntar. Si ustedes tienen que recomendar a otros productores que capaz ahora están mirando empezar la transición, ¿qué dificultades piensan que tuvieron principalmente, y al mismo tiempo qué beneficios de este cambio de sistema? A ver, dale, Caro. Corto. Es corto. La verdad que, bueno, por ahí en la parte productiva puede hablar más Hernán en cuanto a las dificultades. Yo veo más, o me centro más en los beneficios que tuvimos, más que en las dificultades que fuimos transitando. Veo que mantuvimos la producción, mantuvimos la gente en el campo, incluso ahora hablo a título personal, yo me centré más esto que hablábamos hoy del suelo, o sea, como que aprender a ver todo el sistema. Yo por ahí por mi formación estaba más centrada del suelo hacia arriba y observando, y bueno, comenzamos a observar todo el sistema y a ver
lo que antes veíamos como aspectos negativos, ver qué es lo que nos entregan como aspecto positivo. Por ejemplo, no sé, concretamente las malezas en el sistema, que si las consideramos negativamente, nos quitan, y si las consideramos positivamente, nos brindan. Y bueno, no sé, la parte productiva, que por ahí es lo que más todos están esperando, el que más puede aportar es Hernán, ¿no? No, en cuanto a la parte productiva, por ahí, en lo que es, lo que más te hace ruido de arranque es los cultivos anuales. Si vos venís en un sistema de insumo dependiente, tener que dejar de utilizarlos, se te deprime de arranque la producción, pero bueno, nosotros también veníamos encarando el sistema productivo del tambo ya con anterioridad al 2017, con otra mirada, donde queríamos dejar de depender de la mayor parte de lo que entra fuera del establecimiento, que el precio no lo pones vos, sea balanceado, fertilizante, y bueno, entonces fuimos cambiando un poco el sistema de producción, que eso por ahí mucho no lo dije, pero desde un sistema tradicional de una vaca holando, de mirando producción individual más que producción por hectárea, desde hace 10 años empezamos a cambiar la genética hacia otro tipo de animal que nos permita ser más flexible en cuanto a la alimentación, y empezamos a trabajar con genética neozelandesa, con vacas volando neozelandesa y Jersey. Eso lo que nos permite estar hoy, hay todavía vacas volando en el tambo, es decir, hoy hay cruzas, pero podemos estar en una base forrajera, más a base de pasturas perennes, con algo de suplementación, pero mucho más estable que en otro sistema, y por ende lo que uno va haciendo en estos últimos 2 años es incrementar la superficie de pastura y utilizar reservas de pasturas como rollos y silo, y dejar de depender un poco del silo de maíz, donde uno quería obtener altas producciones para que se justifique hacer ese silo, y bueno, y también no estaba ocupando parte de la superficie 6 meses entonces, por un lado te parece que te vas a quedar con menos producción, pero tenés más base forrajera, entonces no hemos tenido problemas. Cuesta cambiar un poquito la forma de pensar, pero por ese lado, lo mismo que la uniformidad de los cultivos, es decir, vos haces un verdeo de invierno consociado con leguminosas, y no vas a ver el cultivo uniforme, que cuando lo fertilizás con urea ves una tabla en el cultivo. Esto es otra cosa, pero la realidad que la producción no se deprime tanto en los cultivos de invierno, y entonces, bueno, cuesta cambiar la forma, pero se puede hacer, es decir, uno ya lo traía incorporado. Yo creo que el que está más acostumbrado al otro sistema, desde un inicio, por ahí es más difícil entenderlo, pero cuando vas viendo la realidad, se comprende. Bien. Les paso alguna de las preguntas Dale. que están haciendo desde los comentarios. Una puntualmente es el manejo de la sanidad, que dado que es tan importante en el tambo, suele ser difícil de buscar estas alternativas, ¿no? ¿Ustedes cómo lo están haciendo ahora? Bueno, el manejo sanitario siempre, es decir, seguimos trabajando con el veterinario que veníamos trabajando. No es que uno deja de trabajar, de hacer controles sanitarios, controles de tratamiento con medicamentos. Cuando es necesario se hacen. Lo que uno busca es no hacer aplicaciones de forma rutinaria o masiva. Solamente los animales que tengan algún problema, si es necesario, se ve con el veterinario y se hacen las aplicaciones que sean necesarias. Lo otro que empezamos a tratar de descubrir de qué forma trabajar con el caso de mosca de los cuernos,
en el verano sin depender de los químicos y tratar de entenderlo, el sistema, un poco lo que decía hoy Caro, de qué forma convivir con un cierto nivel tolerable que no afecte la producción y que no sea que el cero insecto o cero plaga, en definitiva. Sí, concretamente la respuesta en la mosquita en el tambo la vamos a ver este año, que es cuando empezamos a ver esa rapidez en la incorporación de las bostas, que hasta hace 2 años no lo teníamos concretamente en el tambo. Y como el ciclo de la mosquita parte, la mosquita deposita los huevos en la bosta, ahí cumple una etapa, la etapa larval, y luego el adulto es el que va hacia el animal a producir el ectoparasitismo. Al cortar el ciclo en la bosta vamos a disminuir, seguramente va a haber algo de mosquita, pero no va a ser por ahí los niveles que teníamos antes, y no creo que vamos a poder ir disminuyendo el uso de aplicaciones de otro tipo, ¿no? Perfecto. Les paso otra. En cuanto, que esta la he escuchado en varias recorridas cada vez que se suma alguien nuevo, que es el tema del precio diferenciado. Digamos, sabemos que la agroecología es mucho más que sacarle un precio diferenciado a algo, sino abarca un sistema montón más de productivo. cosas. Exactamente. Pero por ahí nos enfocamos, disculpame Emilia, nos enfocamos mucho en el sistema productivo, pero bueno, es completamente, la agroecología tiene mayor incumbencia, es decir, mira el sistema, la parte social, un montón de otras cosas que la parte productiva solamente. Exactamente, y ahí es cuando uno discute las diferencias con otro tipo de sistema, capaz, ¿no? En cuanto a eso, bueno, preguntan si tienen alguna certificación para vender la leche como agroecológica, ¿no? Hasta ahora se sigue vendiendo la misma cadena de comercialización que se venía haciendo anteriormente. La realidad es que no hay demasiadas ofertas de compra por el sistema tradicional. Es decir, las certificaciones, a través de la agroecología, las certificaciones que se hacen son certificaciones participativas, que no son certificaciones pagas de una certificadora, una empresa, alguien que venga a controlar un esquema de cumplimiento de ciertas normas. Si no son los mismos productores que se avalan, digamos. Claro, y lo que habría que hacer, que es una tarea pendiente en la agroecología, más en sistema extensivo, el tema de poder llegar con este producto diferenciado al consumidor a los mismos precios, pero es decir, que seguramente el consumidor pueda comprarlo más barato de lo que es una cadena de comercialización normal y el productor pueda a lo mejor avanzar o no en la cadena de comercialización. Pero bueno, en los sistemas extensivos cuesta un poquito más la organización y no, hoy en día no lo tenemos resuelto eso. Bien. Otra había sido, ¿cuántos litros de costo tiene de leche tienen para producir estos 18 litros? O los litros libres de leche que tienen. Sí. Tenemos algunos números, es decir, la empresa, como tiene varias actividades y a veces se comparten ciertos costos, nos cuesta a veces identificar básicamente todos los costos del tambo y separarlos de las otras actividades, pero a grosso modo te puedo decir que un trabajo que hicimos el año pasado para la recorrida esa del grupo de la Facultad de Junín, en los números que habíamos hecho, podemos hablar de 9-10 litros de egresos directos, 9-10 litros es decir, que el 50% de la producción se va en los egresos directos. Bien. Pero sí, bueno, cuando son tantos sistemas es difícil, hay que ponerse a hacerla fina. Es un número redondo, habría que afinar y bueno, a veces uno no está detalladamente en el tema siguiéndolo en forma más fina. Perfecto.
Bueno, varias veces Sí, preguntaron que si querés repetirlo, qué silo usan, qué silo están haciendo. Lo dijiste, bien. pero han preguntado. Eh, Veníamos, es decir, previo al 2017 veníamos usando silo de maíz, eh, silos de verdeos de invierno y pasturas también, cuando el año nos permitía, había excedentes como para hacer la reserva, se hacían, pero básicamente nos basábamos más en el silo de maíz y, y ahora, bueno, tuvimos, también quiero ponerlo un poco más en contexto, tuvimos dos inundaciones que nos complicó también la, la realización de reservas estivales en 2015 y 2017, por eso decidimos hacer una mayor base de pastura en el 2018, lo que nos permitió estos últimos 2 años basarnos más en el silo de pastura. Y me refiero a pasturas de alfalfa, pasturas de tréboles consociadas con gramíneas, cebadilla, festuca, alfalfa también consociada. Incluso, bueno, una práctica que la hemos hecho más de una vez, el tener a veces una intersiembra de verdeos anuales sobre las pasturas, te permite que a la salida de la primavera tengas un mayor volumen de reservas, mayor volumen de pasto, que lo podés a través de poner avena en intersiembra en pasturas más de 3 años, y eso te da un mayor aporte de gramínea y de azúcares, lo cual te permite hacer un mejor silo de pastura, siendo que la pastura aporta más nitrógeno, es decir, cuesta más hacer un buen ensilado, la mejor participación de gramínea te permite hacer un silo de buena calidad. Pero hoy estamos más basados en silo de pasturas y no tanto en silo de maíz. Bien. Una cosa que me acuerdo que charlábamos con vos en la última recorrida del grupo es Sí, que la verdad que yo tengo como ciertos esquemas que me cuesta mucho, por ejemplo, ver malezas. Y como decían ustedes tienen otra perspectiva que transmiten, digamos, además cómo las malezas son indicadores. exacto. Eh, y que también las ensilan, digamos, o sea, no es excluyente No es de ir aparte del silo. exacto. Sí, Y sí, bueno, que, en cuanto a eso, bueno, no es nuevo, eso no es nuevo. Es decir, esta práctica la aprendimos de Alfredo Alcaraz, el ingeniero. En algunos casos hemos hecho verdeos de invierno, avena y había aparición de cardos y no hemos hecho controles, me refiero a hace unos años atrás, no hemos hecho controles químicos para tratar de matar al cardo, sino que lo hemos dejado y eso te permite en plena primavera no solo tener la avena, el volumen de la avena, sino también del cardo. Y el cardo tiene mucho azúcar. Y bueno, eso te permite ensilar el cardo con la avena o en caso de una pastura lo mismo. El año pasado las pasturas de alfalfa que se ensilaron, que se venían pastoreando a la salida del invierno, principio de primavera, se dejaron con el cardo que tenía y se hizo todo silo. El cardo, una vez que es picado por la picadora y entra, se fermenta por los azúcares que tiene, balancea muy bien el aporte de la alfalfa, de la leguminosa, y se ensila como si fuera una gramínea, como si fuera el maíz más, o, claro. tal cual. Bueno, Y la, a veces es cuestión de entender y de sacarse a lo mejor la estructura de cómo tal pensarlo, cual. pero eh, una vez que uno hace la práctica y lo ve, se puede Y hacer y funciona, tal cual. funciona, no hay problema. Tal cual. Mira, acá esta última que estoy leyendo dice si pueden profundizar un poco sobre la genética de los animales, dado que la mejora ha llevado a animales muy grandes y dependientes de concentrado para cubrir los requerimientos energéticos, lo cual es muy cierto. Sí, el tambo venía con animales holando desde su inicio y en el 2010 empezamos a incorporar, a hacer cruzamientos con Jersey y con holando neozelandés de una firma que está trayendo semen al país y,
y lo que uno busca es bajar esa vaca holando de 600, 650, 700 kilos de peso vivo, que productivamente por vaca te daba más litros de leche, pero tenés más problemas cuando vos haces pastoreo todo el año, la distancia y el barro y un montón de cosas que te generan problemas en la vaca. Vamos hacia un animal de menor peso individual. Podemos hablar que hoy a lo mejor la genética que tenemos está alrededor de los 500 kilos. Es una vaca mediana, buscando una vaca más moderada. Lo que vemos es que logramos producciones similares, nos va a permitir aumentar algo la carga, y yo lo que veo es mayor estabilidad de producción a lo largo de los meses del año, y no tantos picos, porque cuando teníamos el tambo solamente con Holando, por el sistema de pastoreo y no basarlo tanto en concentrado, eh, cuando había buena disponibilidad de pasto, subía la producción individual, pero después te cuesta mantener el estado corporal al animal, volver a preñarlo, y si tenés algún efecto del clima, ya sea sequía o inundación, eso te pega mucho más en un animal de mayor tamaño que en un animal mediano a chico, eh, que se puede defender y que logra con el misma alimentación, logra mejorar el estado corporal y recuperarlo más fácil y volver a preñarse más fácil. Bueno, en esto sería muy importante si hay políticas en donde la industria pague un poco más por el tema de sólidos, Sí, digamos, si usamos... sí, la genética que tenemos hoy, lo que hemos visto es mejorar la reproducción, es decir, en cuanto a tasa de preñez, que es un índice que se usa para evaluar cómo está la reproducción en el tambo, logramos superar el 20%, que normalmente uno andaba entre un 15 y un 18%, y en los últimos 3 años estamos en un 26% de tasa de preñez. Eso lo que te lleva es a preñar más vaca, a tener más vaca en la primer tercio de lactancia, no tener tanto tiempo, y lograr mejores eficiencias. Y los sólidos han aumentado, es decir, el Claro. promedio, para que tengan una idea, hoy con el rodeo como está, el promedio de grasa entregado durante el año 2019 es del 4%, y de proteína del 3,5%, con el esquema de alimentación que venimos trabajando. Actual, bien. Acá varias veces preguntaron si hacen, que creo que no lo mencionaste, siempre directo Sí. convencional. Bueno, hemos hecho de todo. Lo que uno trata de ver es cada lote en qué situación se encuentra, en qué condiciones, y si puede aplicar una siembra directa, la hacemos, y si es necesario hacer alguna labranza, también se hace. En esto no somos fundamentalistas de una técnica o de la otra. Lo que buscamos es ver la necesidad de cada potrero y cómo lo podemos resolver y qué podemos esperar de lograr, y utilizamos lo que mejor nos parece. Hacemos las dos cosas en definitiva. Y en algunos casos, en los últimos años, lo que hemos hecho sobre verdeos de invierno, que a lo mejor venían de convencional, verdeos consociados de triticales, vicia, trébol blanco, hacer a través de altas cargas instantáneas de animales grandes, un barbecho a diente que se llama, que es un impacto animal, es decir, tratar de eliminar toda la cobertura con altas cargas de animales, y sembrar en directa sobre eso, directamente, sin remoción de suelo. Bien, intentar conservar lo máximo que se pueda. La cobertura La cobertura. y tratar de disturbar lo menos posible el suelo. Bien. Y en línea con el tema del manejo del rodeo, ¿usan inseminación? Sí, se está haciendo inseminación, sí, se usa inseminación. Sí, de hecho hay una ventana, un periodo en el cual no se insemina, entonces hay una ventana en los meses de verano, diciembre, enero y febrero, donde no hay pariciones.
Entonces, por ahí permite relajar un poco las tareas del personal en general y las distintas familias que están involucradas en el tambo pueden tomarse los descansos, ¿no? 10 días, 15 días en general para ¿Esto cada familia. hace cuánto que lo hacen, Caro? Y este va a ser el tercer año. Sí, es decir, uno hará 5 o 7 años que empezamos con el veterinario, trayendo buena reproducción en el tambo, empezamos a cortar la inseminación en el periodo marzo-abril, el primer año 20 días, el segundo año 25, después 30, y hoy estamos en 2 meses suspendida la inseminación. Desde inicio de marzo se corta la inseminación, se insemina hasta el 10 de marzo, 12, y recién se empieza a inseminar a principios de mayo. Eso te permite que no haya apariciones de mediados de diciembre hasta fin de enero, principios de febrero, que son los meses cálidos, que son los meses que también el animal se estresa mucho más en el momento del parto, los terneros sufren mucho más, y te permite organizar las vacaciones para la gente que está en el trabajo, para que pueda cada uno tomarse las vacaciones, independientemente esté en un sistema de tambero asociado o empleado. Uno busca que todos tengan vacaciones y se pueda organizar igual las tareas y que el tambo siga funcionando. Eso de los últimos 3 años se ha logrado una mayor cantidad de días sin parto. Es decir, lograr esos 2 meses sin parto. En esto pregunta cuántas personas trabajan, ¿sí? ¿Cuántas familias están trabajando? Hay 3 familias, dos familias abocadas a las actividades del tambo, una tercera familia que está en la parte de la crianza artificial de ternero, guachera, recría, que también esa persona a su vez da una media dedicación a la otra actividad que es la parte de la ganadería en un campo vecino, pero por eso serían afectadas dos personas y media, sí, al tambo, es decir, esa otra persona tiene una afectación a otra actividad. Pero bueno, lo otro que quisimos lograr es que, además de las vacaciones una vez al año, puedan tener franco durante el mes, y a través de esto, que la persona que está encargada de la guachera y recría pueda cubrir el franco de uno de los tamberos que se toma mensualmente, y cuando la persona que está en la parte de guachera se toma el franco, sean los tamberos que le cubren las actividades de él, previo de organizar las actividades, y eso lo estamos logrando con las 3 familias que están a cargo de esto. Qué bien. Qué lindo que es el tambo al mismo tiempo, ¿no? Lo que genera de trabajo. O sea, pues Sí, si seguro. ve la diferencia con hectáreas en agricultura, la gente que se necesita, la verdad es que es mucho menos. Y si reinventamos un poco los sistemas, capaz que puede ser una opción Sí, de vuelta, ¿no? además de ellos, siempre hay personal transitorio para hacer algunas otras actividades que no lo estamos teniendo en cuenta, pero que uno siempre lleva en forma transitoria. Incluso la labranza y los trabajos que se hacen con herramienta propia, los hacemos con otra persona. Es decir, que hay una mayor, si lo midiéramos, hay más cantidad de horas dedicadas de otras personas, que a lo mejor son transitorias, pero que también están afectadas a la actividad, para hacer trabajos que si no en otros casos se harían con contrato de servicio. Pero bueno, básicamente en el tambo es eso. Bien. Esto preguntaron varias veces, el tema de los bioinsumos, si los usan y qué opinión tienen respecto. Sí, sí, en bioinsumos lo que más hemos utilizado es el caso de aplicar Bacillus thuringiensis para control de ISOCA. Eh, Otros bioinsumos a través de fertilizantes no hemos incursionado, sabemos que existen, pero no hemos utilizado. Bien. No sé, Caro, otra cosa. Sí, en realidad, un poco ahí ya había visto una pregunta en manejo de plagas.
cuando tenemos ISOCA. En sí, por esto que ya comentaba del seguimiento que hacemos de los cultivos, de tratar de esperar el ciclo, de observar los enemigos naturales. Sinceramente no hemos necesitado realizar aplicaciones, más que alguna puntual y que hemos usado esos biológicos. Y lo que sí estamos observando que la presencia de la vegetación espontánea en los alambrados y en los callejones permite que a veces la presión de plaga que puede haber está sobre las malezas produciendo defoliación y no observamos en el cultivo la misma situación. O sea, como que si hay como una preferencia, yo considero que habría una preferencia de las plagas hacia otro tipo de vegetación, que no sea que a veces cultivada. cuando uno le presenta solamente un cultivo, se manifiesta sobre el cultivo, pero si hay otras especies vegetales, como que se libera un poco esa presión y van en busca de otras especies, ¿no? Y además de la expresión del control biológico a través de vaquitas, de avisquitas parasitoides, de pulgones, de larvas, que bueno, que nosotros lo observamos hace varios años manifestándose, ¿no? Arañas. En eso también preguntan cómo controlan la mosca de los cuernos puntualmente. Bueno, tradicionalmente veníamos utilizando productos químicos o caravanas. El año pasado lo que hicimos es tratar de aplicar productos repelentes naturales con mochilas sobre los animales una vez por semana, cada 10 o 15 días, depende de la cantidad que había, en el horario de ordeñe. El animal no se molesta para nada, se hacía una aplicación con una mochila y bueno, eso actuaba como repelente y no va a matarla, sino que se produce la acción del repelente y hay una cierta carga que se mantiene durante esos 10 o 15 días que vos tenés que volver a aplicar. Pero es tolerable para el animal, es un poco lo que decíamos hoy, no pensar que todo tiene que ser cero, que no tenemos que ver ninguna plaga y no hemos visto problemas de que el animal no pastoree por la presión de mosquita, ni esté molesto durante el día, ni haya bajado demasiado la producción por eso, porque haya una cierta carga que consideramos que es tolerable en el animal. También hay un efecto que se logra si uno cuando mejor sombra le da a los animales, por el comportamiento de la mosquita, es menor la cantidad de horas que está sobre el animal. Es decir, a más sombra tiene, la mosquita se va del animal. Entonces, bueno, es una cosa que uno algo de sombras naturales tiene, tendría que mejorar mucho, es un objetivo que nos hemos planteado, que tenemos que empezar a trabajar, y bueno, por eso hay varias cosas que si uno logra encontrar cómo actúa cada cosa, puede trabajar sin dependencia de insumos químicos. Bien. Hay varias preguntas, a nosotros nos quedan 3 minutos, si les parece nos volvemos a conectar 10 minutos para contestar algunas más, cerrar y ya con esto terminamos, porque ahora se nos corta. Así que si les parece, vamos a hacer 10 minutos más, porque es viernes y aunque no se pueda salir, es viernes. Y bueno, seguimos. 10 o 15, no hay problema. 10. Vamos a esperar un segundo que se terminen de conectar. Dale. Vamos a ver lo que estaban. A mí ya se me acabó el agua. Aprovecho a tomar un mate. No, estoy aprovechando que ustedes hablan y estoy a full con el mate. Bueno, vamos a seguir, así lo que están escuchando. Preguntan si usan sistema Boazán, digamos que en parte es un poco lo que hacen, no sé si específicamente lo llaman sistema Boazán, pero bueno, para que cuenten un poco el tema del pastoreo, cómo está pensado. Sí, no es específicamente un sistema Boazán, podríamos llamarlo un pastoreo racional, intensivo. Lo que uno busca es hacer el aprovechamiento de la pastura en el momento que tiene la mejor producción la pastura y en forma
estando la menor cantidad de tiempo posible sobre la pastura y dejar el descanso suficiente, de acuerdo a la época del año, para que la pastura recupere su reserva y se vuelva a expresar de vuelta en una buena producción en el próximo vuelta de pastoreo. Ahí lo que vamos viendo, de acuerdo al momento del año que sea, si son más días o menos días, y a la condición climática, si el año es más seco, más lluvioso, en cuántos días podemos volver de vuelta a la misma parcela, armamos la rotación, la asignación de metros cuadrados por animal, y cuando no nos alcanza la oferta de las pasturas, utilizamos la reserva para lograr siempre una alimentación estable en los animales. Pero básicamente es pastoreo directo con rotaciones definidas en función de las épocas del año y buscando que la pastura permanezca, se perennice y lograr una buena cantidad de años de pastura. Y si en algún caso ha sido necesario, hemos dejado semillar especies de la pastura porque para recuperar mayor stand de gramíneas, uno le da más descanso a ese lote y luego se hace el aprovechamiento y permite que semille y que al próximo otoño se expresen esas especies que se lograron semillar. Bien. Preguntan también cómo es el tema de la maquinaria, si tienen maquinaria propia, contratan. Sí, no, es maquinaria propia, tanto sea para la labranza de suelo como para la siembra y también para hacer el silo. Lo que no tenemos para hacer rollo. En caso, cuando hacemos reserva de rollo, se contrata maquinaria de afuera del establecimiento. Y lo que es el silo se hace con maquinaria propia, no son maquinarias sencillas, es una máquina de arrastre que logra un picado fino de un buen picado y lo hacemos en silo puente o en bolsa, tenemos las dos posibilidades con herramienta propia. Bien. Hacemos unas 3 más. Preguntan Dale. si se están sumando más tambos a este tipo de sistema de manejo. Bueno, ya puntualmente en esta zona conocemos mucho el tambo de Hernán y de Mabel Vesco, Sí, que correcto. son los tamberos agroecológicos. Y bueno, si querés contar un poco, tanto de tambos como un poco del grupo más o menos agroecológico, en qué producciones se están basando. Sí, a lo mejor los tambos, caso el de Mabel, son tambos de mediano, por ahí no hay tambos grandes que se hayan sumado a este tipo de manejo, pero además del de Mabel es decir, hay otros tambos acá en la zona, algunos incluso son asesorados por Alfredo Alcaraz, el ingeniero, y que tienen el mismo esquema de productivo y de manejo y con los mismos objetivos. Sí, hay varios tambos. Algunos Bien. que toman algunas prácticas agroecológicas sin ir a Sin ser todo, agroecológico. claro, pero con un manejo parecido, sí, existen. En esta gama de tambos, por lo menos lo que conocemos, este Bien. tamaño de productor y de cantidad de vacas. Acá dicen aguante cambio rural, que la verdad que es una herramienta INTA Sí, muy buena, sí, digamos, bueno, para aglutinar productores. seguro, pertenecemos al Grupo Cambio Rural que se formó y que en la cual hay varios productores tamberos, productores ganaderos acá de la zona y que nos permite un intercambio de experiencias y de un montón de cosas y el ida y vuelta con el INTA también. Y bueno, un poco el grupo de agroecología en el cual también participamos, tiene en su forma de manejo y su dinámica, ha tomado cosas de lo que es el cambio rural, ¿no? Lo que es la participación del grupo en reuniones mensuales, donde se visita un establecimiento por mes. Ese establecimiento, bueno, abre las tranqueras y nos muestran, ¿no? Se comparte toda la producción, se hace una visita de un mediodía, después del almuerzo charlamos y compartimos qué aspectos positivos y negativos y dudas y lo que para uno es una duda es algo por ahí que se puede tomar como para un cambio. A veces también nos equivocamos y eso es una forma de aprender en equipo. Y bueno, hay cosas que por ahí nosotros no hemos
no, concretamente no las hemos experimentado, pero ya hemos visto la experiencia en otros establecimientos y eso también a nosotros nos nutre, como nutre a otros integrantes del grupo, ir a las reuniones de nuestro campo, ¿no? Y eso es un poco que te permite ir avanzando en el proceso de la transición sin tener que, a lo mejor, golpearte tanto. No siempre son errores porque aprendes de los errores que compartimos. Del intercambio, tal cual. Acá preguntan cómo se hace para formar parte de ese grupo. Capaz que si quieren contar, Carol, el tema de las reuniones abiertas que hace el grupo para que se sume quien quiera. Sí, el grupo tiene, bueno, hacemos reuniones todos los meses. En general son abiertas, hacemos 3 o 4 al año. Después no sé, de ahí hacemos invitaciones por las redes sociales y se puede sumar cualquiera, son gratuitas. Siempre pedimos confirmación de la presencia por una cuestión de organización. Y después el que quiere seguir participando del grupo ya se incorpora y sigue participando de las próximas reuniones, que son cerradas, pero que sí. Siempre hay por alguna invitación personal de alguien que ya participa del grupo y que tiene a alguien muy cercano que quiere participar, para no esperar a una convocatoria masiva, siempre está la posibilidad de participar, ¿no? Bien. ¿Quieren pasar por las dudas sus mails, por si quieren los productores contactarlos? Sí, pasá el tuyo, Caro. O lo pasás, no sé, lo pasamos verbalmente o en el verbalmente grupo verbalmente y nosotros después ponemos contacto en la publicación. Bueno, es mi nombre y apellido, que es Carolina Esgarbi, el apellido es SGARBI, o sea, todo junto, Carolina Esgarbi, @yahoo.com.ar. Y el correo mío es hernanfanelli, @yahoo.com.ar. Bien. Bueno, si no, a cualquiera de las páginas de INTA pueden contactar y nosotros hacemos ahí el nexo. Ahí, Emilia, vi que pasaron una pregunta por ahí que en el grupo recién del chat, que hablaba si había algún manejo de fluentes en el tambo. Bueno, eso es una materia pendiente que también tenemos que empezar a trabajar. Lo que sí, de acuerdo al sistema productivo que tenemos, lo que se ha reducido mucho es la cantidad de bosta que queda en el tambo, y es decir, por el esquema de manejo, de pastoreo, de que el animal está todo el día en la parcela, además de una práctica que tratamos de enseñarle a la gente que está trayendo los animales, que es de lograr que en la parcela el animal, antes de sacarlo al callejón y llevarlo al ordeñe, lo haga caminar dentro de la parcela. Eso hace que los animales bosteen y orinen, y es mucho menos cantidad de bosta que va al tambo, que si no el animal lo estaría dejando en el tambo y después habría que volverlo a redistribuir con un costo energético, que eso significa para llevarlo de vuelta a las parcelas de producción. Pero bueno, hay igual un efluente que queremos empezar a trabajarlo. No hemos tampoco tomado una práctica, porque la realidad es que en la provincia de Buenos Aires la legislación no permitía trabajar con el efluente como tal cual estaba, y recién es nuevo, creo que hace un año que se tomaron pautas de cómo uno volver a lograr redistribuir eso en el campo. Sí, para resumir, bueno, hay una normativa nueva, exactamente desde hace un año, diciembre 2018 salió, en la que hay un proceso en lo que los productores tamberos se tienen que ir adaptando, pero bueno, digamos, son normativas que vienen a nivel provincial y dan también un margen para que los productores se puedan ir adaptando con tiempo, porque son inversiones significativas las que hay que hacer, que no dan al mismo tiempo un rédito económico así directo, digamos, son inversiones... Sí, o en el corto plazo, a mediano plazo, seguramente eso se va a notar en definitiva, porque es nutriente que vuelven al sistema productivo.
Tal cual, y si no se acumula, digamos, en las cavas. Y es una fuente de contaminación. Sí, sí, Exactamente. seguro. En esta zona que los suelos además son tan arenosos, digamos, el riesgo de que percole a napa es un poco más grande. Bueno, y les hago, sé que hay un montón más de preguntas, pero bueno, los pueden contactar a través del mail, también, bueno, a través del INTA, y más que invitados a las reuniones abiertas de los grupos, que la verdad que están muy buenas. Les hago la última para ya ir cerrando. ¿Qué desde el punto de vista económico? ¿Vieron algún impacto en lo económico directo? Más allá del número fino, a veces, digamos, el argumento para no entrar en este tipo de sistemas no es rentable. Entonces, digamos, la producción no da como para hacer una transición agroecológica. Ustedes que viven, digamos, de eso y en el día a día eso, ¿cómo lo ven económicamente? No, no, para nada, no, no es, decir, en nuestra experiencia eso no pasó, es decir, pudimos seguir produciendo y seguir siendo rentable con el cambio de sistema sin ningún problema. No, no, para nada. Es una práctica rentable de hacerlo y no, no te ocasiona perjuicios económicos. Y bueno, yo quería agregar que por ahí no solo mirando la visión económica, el resultado económico, el resultado, no sé cómo decirlo, pero familiar o horas en que la familia puede compartir. Yo como mamá que estamos criando dos niños y el que está más afectado del tambo es Hernán, veo que hay una relación en horas familiares que se disfrutan más en este sistema que antes, ¿no? Eso por ahí también sería lindo valorarlo. Tal cual, tal cual. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Yo no quiero que esto se acabe acá, así que vamos a dejarle un poco de misterio para que la gente siga preguntando por los contactos y que se sumen cuando termine esta pandemia. Por favor, que algún día termine para que podamos volver a hacer las recorridas. En y bueno, forma presencial. tal cual, y yo sé que ustedes abren las puertas del campo para quien quiera conocer. Seguro. Entonces ahí Sin nos problema. veremos después de todo este lío. Bueno, y muchas gracias a los que se sumaron a ver. Bueno, Listo. gracias a Nos todos. vemos, chicos. Saludos. Chau, chau. Chao, chao.